Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta noche de hoy, jueves 18 de febrero del año 2021. Estamos en tiempos del porvenir, estudio sistemático del libro de Apocalipsis. Así que vamos a entrar en materia de una vez y pongamos este tiempo en la presencia del Señor. ¿Qué tal si oramos por un momentico y comenzamos este bonito estudio de Apocalipsis capítulo 11 en esta noche? Amado Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Te damos a ti toda la gloria, Señor, por el día que nos has dado, por el privilegio que nos das en esta hora de poder, Señor, apartar unos minutos de nuestro tiempo, bendito Señor, para venir ante ti, para estudiar, para escudriñar tu bendita palabra. Te damos gracias, bendito Señor, Dios de la gloria, porque, Señor, nos has permitido regresar a casa sin ningún contratiempo. Gracias por tu bendición, por lo que nos has permitido hacer durante este día. Y Señor, y colocamos unos minutos, Señor Dios de la gloria, para descansar en ti, para refugiarnos en ti por medio de tu palabra. Señor, recibir esa bendición preciosa que tú tienes para darnos en esta hora de la noche, Señor. Te bendecimos. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis amigos, quienes, Señor, se conectarán, Señor, en esta noche, Padre amado. Dios de la gloria, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a recordar todas las cosas, que tu Espíritu Santo nos ayude a retener, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender todo aquello que, Señor, tú tienes para darnos durante esta noche, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te damos a ti toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, muy buenas noches, mis amados y amadas. Sean todos ustedes muy, pero muy bienvenidos en esta hora de la noche de hoy, jueves 18 de febrero del año 2021. Estamos bajo el espacio Tiempos del Porvenir, estudio sistemático del libro de Apocalipsis, el libro de la revelación, el libro de lo que el Señor se ha propuesto hacer a tiempo futuro y lo que estará por venir. Así que bien hemos titulado este tema, Tiempos del Porvenir, donde vamos a estar estudiando acerca de este bendito libro de Apocalipsis. Apocalipsis, contrario a lo que se piensa, es un libro de esperanza, es un libro que trae mucha, pero mucha esperanza para la iglesia, y es un libro que nos anima y nos reta a estar preparados para cuando todos estos eventos empiecen a gestarse. Bien, estamos estudiando el capítulo 11. La semana pasada arrancamos con este capítulo 11 del libro de Apocalipsis, el libro de la revelación, correr el velo, Apocalipsus en el griego, y se le dice a Juan que definitivamente escriba en un libro las cosas que ha visto y vio a Cristo glorificado en toda su vestidura sumo sacerdotal. En el capítulo 1 se escribe las cosas que son, es decir, a las 7 cartas referente a las 7 iglesias de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, 7 cartas para cada para cada iglesia, una carta. Capítulos 2 y 3, capítulo 4 al capítulo 19, 20 aproximadamente, se va a hablar de las cosas que serán después de estas, el metatauta, y estamos en ese marco. En el marco de los juicios de Dios, en el marco donde Dios empieza a impartir sus juicios sobre esta tierra, que todavía no han comenzado. Así que estamos en el marco del capítulo 11, que se cree que es un paréntesis entre juicio y juicio, donde el Señor da una oportunidad para todos aquellos que están allí, definitivamente siendo receptores de esos juicios de Dios, que de alguna manera puedan reaccionar, de alguna manera puedan reflexionar y que tengan la oportunidad de volverse, por supuestamente, a Cristo. Así que recordemos un poquito lo que hablamos la semana pasada acerca del capítulo 11 de Apocalipsis. Abra su Biblia allí en Apocalipsis capítulo 11. Váyala abriendo allí rápidamente, su Biblia virtual, su Biblia física, como la tenga allí. Vamos a mirar qué dice Apocalipsis capítulo 11 en sus 2 primeros versículos. Recordemos lo que dice en sus 2 primeros versículos. Dice: entonces me fue dada, dice Juan el apóstol, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa
42 meses. Así que a Juan se le está dando una orden. Es decir, en la acción de estos versículos, Juan ya no es un simple espectador. Recuerde que hasta aquí Juan simplemente ha estado observando lo que está sucediendo, pero Juan aquí ya el Señor empieza a involucrarlo dentro de la misma visión que él tiene. Ya no es un simple espectador, sino que ahora se le dan instrucciones. Se le da una caña de medir, dice, me fue dada una caña de medir, y se le dan unas instrucciones de medir el templo, de medir el lugar santo, el lugar santísimo, de medir, pero no de no medir el patio del templo. Así que se le pone una caña en sus manos a Juan, él mismo lo dice, y esta caña era aparentemente una especie de junco, es decir, que crecía por allá por el valle del Jordán, hasta una altura más o menos de 15 pies, de 15 a 20 pies. Tenga en cuenta esas medidas que le estoy dando. 15 a 20 pies medía cada caña que a Juan se le había dado, o la caña que a Juan se le había dado para medir el templo. Bueno, ¿qué es cuánta? Si dice que tendría más o menos 15 a 20 pies, pues vamos a traducir eso en nuestro lenguaje conocido en metros, centímetros. Es decir, un pie equivalía a 30.48 centímetros. Ahora haciendo cuentas, un pie 30.48 centímetros, pero si una caña medía aproximadamente 15 metros, la caña más corta, entonces haciendo cuentas, multiplicando 30 por 15, nos da 457.2. Traducido a metros, equivale a 4.50 metros la caña más corta. ¿Sí nota? Es decir, a Juan se le da una caña. Si fuera la caña más corta, esa caña mediría 4 metros con 50 centímetros o 4 metros y medio. Entonces ya vaya dimensionando la magnitud de la caña, que sería entre 15 y 20 metros. Ahora hagamos cuentas para la más larga. De igual manera, un pie equivalía a 30.48 centímetros. Multiplicado por 20 pies nos daría 609.6, que equivaldría en metros, traducido a metros, sería aproximadamente 6 metros 10 centímetros. Y podríamos pensar que a Juan se le dio esta caña, la más larga, porque así es el Señor, especialista en eso. Se le dio la más larga, así que Juan tiene en sus manos una vara de medir que mide alrededor de 6 metros. Entonces ya más o menos vamos entendiendo cuánto mide esa caña de medir. Porque uno podría pensar, a Juan se le dio una caña, y uno pensaría que fue una varita, esas que llaman barítono, de los músicos que dirigen la orquesta, una varita pequeña. No, a Juan se le dio una vara de 6 metros de largo aproximadamente. Y era una vara recta, como una vara, aunque no se declara su longitud, es decir, su longitud no se, sino simplemente se declara es decir, cuánto de largo tiene, es decir, lo largo que tiene, pero no se nos habla con claridad de la longitud. Sin embargo, a Ezequiel también se le dio una vara, y la de Ezequiel era de 6 codos. Otra medida que más o menos 45 centímetros. 6 codos equivale más o menos a 9 pies. Traducido a metros nos da una aproximación de 3 metros. Así que la vara que se le había dado a Ezequiel era más corta, era prácticamente la mitad de la vara que tenía Juan. La de Juan era aproximadamente de 6 metros. La que se le dio a Ezequiel era aproximadamente de 3 metros. Él mismo lo dice en su libro, en esa expresión que da Ezequiel acerca del templo escatológico, es del templo que van a construir los judíos, que el anticristo permitirá que construyan y que vuelvan a la adoración el pueblo judío. Ese templo que va a ser físico, va a ser real, el templo que se va a construir, ese templo, de ese templo es que está haciendo referencia el Señor cuando le dice a Juan que lo mida, cuando le dijo a Ezequiel por allá en 45 que lo midiera, y a Ezequiel también se le dio una vara, pero míralo a la vara que tenía Ezequiel. Dice en el capítulo 40, versículo 5 de su libro: y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña.
Entonces, más o menos la caña o la vara que nos está hablando Ezequiel es una vara, él nos dice que es más o menos de 3 metros. La que nos está hablando Juan es de 6 metros. Así que la diferencia es lo de menos. A Juan se le dijo que midiera el templo. Es lo que vemos en el versículo 1 del capítulo 11 de Apocalipsis. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Así que a Juan se le dice que mida el templo. Se le dice que lo mida en el interior o el lugar santo y el lugar santísimo. El altar, es decir, probablemente el altar del incienso que estaba en el lugar santo, posiblemente eso fue lo que se le mandó a Juan que midiera. Y también se le dice que midiera a los que estaban adorando en el templo, en ese lugar, también los midiera a ellos. Estos adoradores que estaban allí serán los fieles creyentes de los días de la gran tribulación. ¿Quiénes serán esos adoradores que estarán en el templo escatológico allí adorando? Pues van a ser aquellos que se van a ir convirtiendo durante la predicación de los 144,000 judíos que van a estar predicando por todo el mundo, que van a estar predicando allí. Sencillamente, muchos de ellos van a estar adorando, van a ir al templo a adorar, y el anticristo les va a permitir la adoración, les va a permitir que vuelvan al templo y que adoren y todo ese tema. Y sin embargo, ese templo, es decir, los que están allí en el templo, es el que será construido en Jerusalén, como bien dije hace un momento, un templo escatológico durante ese periodo de la tribulación. Óigame bien, póngame bien cuidado los términos que estoy dando. Dije tribulación, es decir, estos adoradores serán los que han salido, serán los que se han convertido durante el periodo de la tribulación. Y el templo es el que será construido en Jerusalén también durante el periodo de la tribulación, en el cual los antiguos ritos judíos volverán otra vez a instituirse de nuevo. Es decir, el anticristo les va a permitir que adoren de nuevo. Posiblemente es el mismo templo en el cual se sentará el mismo hombre de pecado, es decir, el anticristo, exigiendo ser adorado y echando abajo la adoración judía. Recordemos que la tribulación y gran tribulación es el periodo de la semana Septuaginta, de la que habla Daniel, la 70 semana de Daniel, esa semana 70 que está por cumplirse, que se conoce como el periodo de la tribulación y gran tribulación. La tribulación, en el periodo de la tribulación, aquí el templo se vuelve a edificar, los judíos vuelven a adorar, allí el anticristo les permitirá que adoren, pero después de 3 años y medio, es decir, en la segunda mitad de esa semana, se conoce como el periodo de la gran tribulación, el mismo anticristo se va a sentar en el templo de Dios. Oigan eso, cómo ha sido de profano, cómo ha sido de imitador. Se sentará en ese mismo templo y exigirá que todo el mundo le adore. Es decir, todas las religiones del mundo tendrán que dar adoración al anticristo. Por eso dice allá en segunda de Tesalonicenses. ¿Qué dice en segunda de Tesalonicenses? Capítulo 2, versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuándo será eso? Durante el periodo de la gran tribulación, es decir, después de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, este anticristo volteará prácticamente, sacará las uñas y exigirá que todos los habitantes de la tierra le adoren, y todas las religiones, todos los que presentan culto aquí en la tierra tendrán que volcar su adoración solamente a él, y hay del que no le adore. Y entre ellos también va a estar el pueblo de Dios. Y allí es donde tendrán que marcar una diferencia a quién adoran. Y si definitivamente los que se van a convertir durante ese periodo definitivamente deciden adorar a Dios, no cambiar, no vender su fe, les va a costar la vida. Van a tener que pagar con la misma vida. Como decíamos en tiempos anteriores, a los cristianos que estamos a este lado, los de la iglesia que estamos esperando el arrebatamiento, que no vamos a estar durante ese periodo allí,
sino sencillamente vamos a estar con el Señor, pues lo más extremo que hacemos definitivamente es madrugar a orar. Es lo más extremo que hacemos. La verdad que nosotros no hemos sufrido como les costará a aquellos que se van a convertir durante ese periodo. Por eso es que es mejor convertirse ahora. No lo aplace, no lo siga aplazando porque nadie sabe el día ni la hora y que no te sorprenda la venida del Señor sin haberse convertido al Señor. Es mejor que nos vayamos con el Señor y no que tengamos que quedarnos aquí para padecer todas esas situaciones. Bien hemos dicho en otros momentos que la iglesia tendrá que pasar por tribulaciones. El mismo Señor lo enseñó, en el mundo tendréis aflicciones. Y eso es normal aquí para la iglesia del Señor, no es eximida las tribulaciones. Tendremos que pasar y tenemos luchas y todos los días nos damos cuenta de que sufrimos de una cosa, sufrimos de otra, pero eso es normal y eso finalmente, como dijo el apóstol Pablo, esta es una leve tribulación momentánea, definitivamente, contra lo que les esperará a los que se van a convertir durante ese periodo de la semana 70. ¡Qué tremendo! Así que el medir, como se le dice a Juan, ese medir en sí parece ser un acto del conocimiento, pero también de reclamo. Así que en el hecho de Juan, Dios está definitivamente asegurando que tomará nota. Medir es eso, tomar nota, pero tomará nota también de aquellos que están allí fielmente adorando al Señor en esos días de la tribulación. El patio externo se le dice a Juan, recuerde que el templo se dividía en varias partes, se dividía en patio, lugar santo y lugar santísimo. Sin embargo, a Juan se le dice que el patio externo, que ese patio no lo mida. Se le dice que no lo mida, no se le da orden de medirlo, sino se le dice a Juan que prácticamente lo eche fuera. Es decir, se le dice a Juan, déjalo aparte. En otras palabras, se le está diciendo a Juan, echa fuera ese templo. ¿Por qué? El lenguaje aquí nos indica un absoluto desprecio de parte de Dios hacia ese lugar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Muy sencilla. La razón que se da es que los gentiles, es decir, los que no son judíos, los gentiles que definitivamente no quisieron creer en Cristo, los anticristos con su anticristo a la cabeza, hollarán la ciudad de Jerusalén durante 42 meses. Ese periodo se conoce como la gran tribulación. Es la última parte de la tribulación. Recuerde que la semana 70, es decir, semana de años, 3 años y medio tribulación, donde se permitirá la adoración. Pero después de los 3 años y medio, vendrán los gentiles con el anticristo a la cabeza y dice que hollarán a Jerusalén. Es decir, allí el anticristo va a voltear prácticamente la arepa, va a sacar las uñas y va a demostrar verdaderamente su personalidad. Va a demostrar verdaderamente quién es él. Y definitivamente por eso se dice que se va a hollar a la ciudad de Jerusalén. Es decir, va a ser sitiada cuando el hombre de pecado derribe la adoración judía y establezca la suya propia, porque como bien dice en Tesalonicenses, dice que él mismo exigirá adoración. Dice, se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Eso sucederá en el periodo en la segunda mitad de esa semana 70, periodo conocido como la gran tribulación. Así que eso es lo que se le está diciendo a Juan. No midas espacio, porque definitivamente va a ser entregado a los gentiles por 42 meses para que oyen la ciudad, para que la sitúen, para que se apropien de ella allí en ese lugar. Así pues, la adoración que tiene lugar en el templo ocurre durante la primera parte de la tribulación, es decir, el periodo llamado tribulación, mientras que el hollamiento de la ciudad por los gentiles ocurrirá durante los últimos 42 meses, es decir, en la segunda parte de esa semana de la tribulación llamada la gran tribulación. Así que espero que esté quedando claro este concepto de estos términos. Así que mire lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran. ¿A los qué? A los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses.
¿Cuántos son 42 meses? Haga cuentas, 3 años y medio. O sea, la segunda mitad de ese periodo de la semana 70 de Daniel, la tribulación, conocido como la gran tribulación. Allí es donde se va a hacer esa situación, es decir, las cosas van a ser peores, las cosas van a ser más duras, las cosas van a ser más difíciles para quienes estén morando en esta tierra en esos tiempos. En estos versículos también se nos exponen dos principios espirituales muy importantes acá. El primero, Dios concede o conocedor, es conocedor de todo lo que está pasando. Dios tiene control de todo lo que está sucediendo durante esa semana. Pero el segundo principio importante acá es que Dios fija los límites de la persecución. Es decir, estará en control de todo porque da un plazo, 42 meses. Quiere decir que el Señor está en control de todo, pero también pone un límite a ese tiempo de los juicios. Es decir, el mismo Señor tendrá control de tanto de lo que está sucediendo como del tiempo durante eso que está sucediendo. El Señor tendrá control de todo. Al Señor la tribulación ni la gran tribulación ni nada de esas cosas se le va a salir de las manos. El Señor tendrá el control de todo lo que estará sucediendo. Aún del mismo gobierno del anticristo aquí en la tierra, el Señor le permitirá, dice que esa ciudad le será, ese lugar le será entregado por 42 meses para que haga como quiera, pero es un tiempo limitado, 42 meses, 3 años y medio. ¿Qué pasará después de eso? Pues eso lo vamos a ir desarrollando durante este estudio del capítulo del libro de Apocalipsis. Así que, recordemos además que estamos en una sección de este libro donde se describen los devastadores efectos del toque de las 7 trompetas. Estamos a puertas, aquí de lo que estamos hablando, estamos a puertas de que suene la 7ª trompeta. Han sonado 6. Hasta aquí, falta que suene una. Estamos en un paréntesis, ¿se acuerdan que estamos hablando de un paréntesis? Allí nos encontramos en un intervalo, una pausa entre la 6ª y la 7ª trompeta, tal vez donde Dios está dando oportunidad a aquellos que están viendo esas situaciones difíciles para que se conviertan al Señor, para que se arrepientan, para que se vuelvan a Él. Así que ahora nos encontramos en ese intervalo. Este capítulo 11 es un paréntesis, es un intervalo entre la 6ª y la 7ª trompeta. Así que, para una mejor comprensión de este capítulo, especialmente este capítulo 11, vamos a desarrollar un breve bosquejito, un breve esquema de lo que tiene que ver con este capítulo 11, para irlo entendiendo, para irlo comprendiendo un poquito mejor. Papel y lápiz y apunte y tarea. Usted va a buscar esos versículos que le voy a dar. Así, en el capítulo 11, todo esto es del capítulo 11, versículo 1 y versículo 2, ya vimos la escena de la medición del templo. Es lo que hemos estado hablando. Desde el versículo 3 hasta el versículo 6, apunte, tome nota. Desde el versículo 3 hasta el versículo 6, leeremos sobre la predicación de los 2 testigos, que son los heraldos del fin prácticamente. Entre el versículo 7 al versículo 10, surge por primera vez el anticristo en forma de bestia del abismo y su temporal triunfo que resulta en la muerte de los 2 testigos. Todo eso lo vamos a ir desarrollando, le estoy regalando un bosquejo. Ahora, entre el versículo 11 al versículo 13 se nos presenta la restauración de la vida de los 2 testigos. Ellos van a volver a resucitar, les van a volver a dar vida. Versículo 11 al versículo 13 se nos presenta eso, la restauración a la vida de los 2 testigos y el consiguiente arrepentimiento y conversión de los judíos. Posiblemente sí se van a convertir, pero posiblemente también van a haber falsas conversiones. Es decir, es como cuando pasa una situación difícil y la gente empieza a decir, ¡ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Pero no pasa de ahí. No pasa de ahí, del sustico nomás. Eso vamos a verlo allá durante esos versículos. ¿Será que realmente sí se van a convertir? ¿O será que serán falsas conversiones? Sí van a haber conversiones, pero todos aquellos que van a decir, Dios mío, definitivamente algunos de ellos no se van a convertir. Puede que sea simplemente una emoción del momento, del susto del momento de todo lo que está sucediendo en la tierra. Desde el versículo 14 hasta el versículo 19 encontramos un primer boceto o bosquejito del triunfo final de Cristo, su reinado inicial, el levantamiento y derrota de las naciones y el juicio de los muertos y el establecimiento del reino de Dios y su ungido.
Todo eso lo vamos a empezar a bosquejar, lo vamos a empezar a ver a grandes rasgos o apenas unos pequeños atisbos desde el versículo 14 hasta el versículo 19 del capítulo 11. Recuerden que aquí no estamos predicando, aquí estamos estudiando, haciendo un estudio sistemático del libro de Apocalipsis. Así que papel y lápiz ahí para que haya apuntado todo aquello que le he dado. Dice en el versículo 3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. ¿Cuánto nos da 1260 días? Pues 3 años y medio. 3 años y medio también. Mírenlo, 42 meses o 1262 días o 3 años y medio. Es lo mismo. Es lo mismo. Estos 2 testigos son individuos investidos del poder de Dios. Ya más adelante los vamos a desarrollar quiénes serán. Más adelante vamos a ir mirando quiénes serán. Así que nos está hablando primeramente que hay 2 testigos. Hasta el momento no se nos ha dicho quiénes son. No se nos ha dicho quiénes serán esos 2 testigos. Lo único que sí sabemos hasta aquí es que estos 2 testigos están investidos de poder de parte de Dios. Y una autoridad especial. ¿Para qué? Para predicar un mensaje de juicio, dígame bien, un mensaje de juicio, pero a la vez de salvación. Durante la segunda mitad del periodo de la gran tribulación. Ellos van a estar predicando, por supuesto, pero el mensaje es un mensaje duro, un mensaje fuerte, un mensaje pisacallos, pero a la vez es un mensaje que está invitando a la salvación, que está invitando al arrepentimiento. Así que estos 2 profetas serán la culminación del testimonio de Dios a Israel por medio de un mensaje contundente sobre el juicio divino y su oferta gratuita, por otro lado, a convertirse al evangelio a todos aquellos y que se arrepientan y crean. Es decir, hay 2 orillas de esos 2 testigos cuando estén predicando. Por un lado, el mensaje es fuerte, pero también el mensaje es amoroso, invitando a que la gente se convierta al evangelio. Oiga, qué tremendo eso, deberíamos aprender. Porque definitivamente el mensaje del evangelio no se puede suavizar. El evangelio pisa callos. Como bien he dicho, la cruz de Cristo eso ofende el orgullo humano. Porque al ser humano le gusta ganarse las cosas para jactarse. La cruz de Cristo ofende la naturaleza humana. ¿Cómo sí que tengo que nacer de nuevo?, dijo Nicodemo. La cruz de Cristo ofende la razón humana. ¿Cómo sí? Luego no es por obras. ¿Cómo sí que tiene que ser por fe? Y empezamos a razonar. La cruz de Cristo ofende. El evangelio de Cristo ofende al pecador. Porque lo confronta, pero también a la vez lo invita al arrepentimiento y lo trae a la salvación. ¡Qué tremendo eso! Por eso los predicadores de hoy, de los últimos tiempos, no podemos irnos por entre las ramas. O predicamos el evangelio de Cristo o sencillamente hacemos cosquillas en los oídos de los oyentes. ¿Qué elegimos? Nos corresponde, porque en el tiempo de la gran tribulación, los predicadores de ese tiempo no se van a ir por entre las ramas. Allá no se va a predicar lo que la gente quiere oír. Allá se va a predicar una predicación de juicio, de arrepentimiento y de salvación. Por eso vamos a mirar qué sucede con esos dos testigos. Vamos a ver cómo los van a aplaudir. ¿Cómo les van a decir? ¡Wow! ¡Bienvenidos! ¡Chévere! Que esos 2 testigos que están predicando. Vamos a ver qué va a pasar con ellos más adelante. Así que la primera pregunta a la que nos enfrentamos aquí, que está cavilando nuestras cabezas, es: ¿quiénes son esos 2 testigos? ¿Quiénes son? Bueno, vamos a mirar un poquito a ver qué pasa. El apóstol Juan no nos da ningún detalle, no nos aporta ninguna aclaración al respecto. El apóstol Juan dice simplemente que son 2 testigos, pero no nos da nombres, no nos da pistas, no nos dice quiénes son. Sin embargo, si la identidad de estos 2 testigos fuera algo esencial para la comprensión de este libro, muy seguramente
Juan habría aportado los detalles acerca de estos dos testigos. Es decir, si para Juan hubiera sido interesante o importante que nosotros supiéramos quiénes eran ellos, Juan no se hubiera ahorrado los detalles de quiénes eran ellos. Muy seguramente nos lo hubiera contado, pero no es el caso. Así que por este motivo, mucho se ha especulado al respecto. Es mucho lo que se ha llegado a especular acerca de estos dos testigos. Siempre se formó parte del pensamiento judío, inclusive la idea de que Dios enviaría un mensajero especial que anunciaría a los hombres la llegada del día del Señor. Desde tiempos antiguos los judíos han estado pensando en eso. Es un pensamiento que tienen los mismos judíos allí. Se forma esa idea de que Dios enviaría un mensajero especial que sencillamente anunciaría el día del Señor. Un día en el que Dios finalmente, definitivamente, haría justicia definitivamente. Un día en el que pagaría a las naciones impías su castigo por su rechazo a Cristo, por su violencia hacia su querido pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel ha sido blanco a lo largo de su historia de muchos que han venido prácticamente a enseñorearse de Israel. Desde tiempos antiguos, el imperio egipcio lo suelta el imperio egipcio, lo coge el imperio asirio. Lo suelta el imperio asirio y lo coge el imperio babilónico. Lo suelta el imperio babilónico y lo coge el imperio persa. Lo suelta el imperio persa y lo coge el imperio griego. Lo suelta el imperio griego y lo coge el imperio romano. Israel a lo largo de la historia ha sido víctima de esas cosas, de siempre de estar bajo el yugo de opresores, siempre en esclavitud. Y el Señor un día, y ellos, el pensamiento judío, ellos esperaban que un día el Señor va a venir definitivamente a impartir justicia sobre esas naciones que definitivamente le han hecho la vida a cuadritos a Israel. Ellos tenían ese concepto de esperar que vendría alguien, un mensajero revestido de poder de parte de Dios para anunciar ese juicio, para anunciar el día del Señor. Ellos lo estaban esperando, un día en el que Dios finalmente haría justicia y pagaría a esas naciones impías su justo castigo por su violencia contra su querido pueblo Israel. El profeta Malaquías escribió lo siguiente. ¿Qué dijo el profeta Malaquías? Él dijo en el capítulo 4, versículo 5: yo os envío al profeta Elías. Oigan ese nombre, al profeta Elías, antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Si nota, era un concepto judío que había. Ellos esperaban eso, que alguien apareciera a anunciar ese día del Señor. Así que con la llegada de estos profetas del Señor, nos encontramos en este pasaje que antes de que se produzca la contienda final, estos mensajeros tienen la misión de profetizar, y profetizarían por 1260 días, es decir, 3 años y medio. Su mensaje será sombrío. Recordemos eso. Será sombrío porque dice que se vestirán o estarán vestidos de cilicio, y el cilicio significaba luto. Será un mensaje de condenación. El escucharlo será como una tortura, y la gente se alegrará cuando maten a esos dos testigos. Lo vamos a encontrar en el versículo 10. Dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. No les gustó el mensaje, los quisieron sacar del camino. Y cuando supieron la noticia de que habían muerto, hicieron fiesta en el mundo. Eso, imagínense un 31 de diciembre, echando
pólvora y dándose regalos porque definitivamente estos dos testigos fueron muertos, que los atormentaban con su mensaje. Ese mensaje que estaban predicando era duro, era contundente, porque era un mensaje de juicio, pero era un mensaje para que animarlos al arrepentimiento, pero un mensaje que a la vez traía salvación o traerá salvación, porque esto todavía no se ha dado. Porque recuerden que estamos en el marco del bosquejo que se le dio a Juan, donde se dice: escribe en un libro las cosas que han de ser después de estas. Así que todo esto todavía no ha sucedido. Juan simplemente lo vio y se le dio la orden de que lo escribiera para que se lo contara a las 7 iglesias de Asia Menor y para que se lo escribiera a los cristianos de todo el mundo hasta el día de hoy. Para que tuvieran, por eso se llama revelación, correr el velo, para que sencillamente estemos preparados para cuando se den todos esos eventos. Pero ¿quiénes serán esos dos testigos? Sigue la pregunta. ¿Quiénes serán esos dos testigos? Bueno, algunos comentaristas afirman que posiblemente se trate de Enoc y de Elías. En la Biblia se nos da a entender que ninguno de ellos murió. Recordemos esos dos personajes, ninguno de ellos murió. En Génesis 5:24, hablando de Enoc, dice la palabra: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Sí nota? Pero también se habla en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11 de Elías. Mire lo que dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, es decir, a Elías y a Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Si nota, la Biblia nos habla de que ni Enoc ni Elías vieron muerte. Entonces por eso algunos comentaristas creen que estos dos podrían ser esos dos testigos, Enoc y Elías. Eso piensan algunos comentaristas. Otros comentaristas bíblicos piensan que estos dos testigos podrían ser Moisés y Elías, a quienes los judíos consideraban respectivamente el más grande legislador como Moisés, pero también el más grande de los profetas como Elías. También se cree, algunos comentaristas pueden asociar eso. Fueron estos dos personajes quienes aparecieron con Jesús, inclusive allá en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan? En Marcos capítulo 9, versículo 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Así que todos los poderes que se atribuyen a los dos testigos fueron proezas realizadas por ellos previamente por ambos personajes bíblicos, como lo fue Elías, como lo fue Moisés. Sobre Elías podemos leer lo siguiente. Leamos algo que dice el Antiguo Testamento acerca de Elías. Pues Malaquías dice lo siguiente: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo, en Mateo 17, versículo 11, el mismo Señor dijo: respondió Jesús y les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Volvamos ahora a la palabra en el versículo 4, donde podemos leer lo siguiente, del versículo 11 de Apocalipsis. Dice: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros. Oiga bien eso. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie. Oigan esa expresión, que están en pie delante del Dios de la tierra. Observemos que esta era la frase precisamente que le agradaba, la frase favorita de Elías. Elías dice por allá en Primera de Reyes capítulo 17, esa era la frase favorita, que estar de pie delante de Dios. Mire lo que dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab:
vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Sí nota? Es prácticamente lo mismo que está diciendo Juan allá en el versículo 4 del capítulo 11 de Apocalipsis, que están en pie delante del Dios de la tierra. Y a Elías dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Otros comentaristas, por ejemplo, sugieren por otra parte que Juan el Bautista, óigame bien, otros comentaristas dicen inclusive que Juan el Bautista podría ser el segundo testigo. Él fue el precursor de Cristo en su segunda venida. También tenía cierta similitud con Elías en la manera de exponer su mensaje. Así como habla Primera de Reyes, que Elías era precursor definitivamente del día del Señor, también algunos comentaristas dicen que Juan el Bautista era el precursor de la venida de Cristo. Y tenían similitud entre Elías y había similitud entre Juan el Bautista en su manera de exponer su mensaje, en su manera de predicar, en su forma de hacerlo. Era un mensaje de juicio, era un mensaje de exhortación, un mensaje que hacía provocar en la gente arrepentimiento para salvación. El mensaje es parecido al de Elías con el de Juan el Bautista. Por eso algunos comentaristas creen que esos dos testigos de Apocalipsis son Juan el Bautista y Elías. Los dos conocían muy bien a las fuerzas malignas enemigas de Dios. Y ellos sabían muy bien lo que era ejecutar órdenes de Dios contra fuerzas sobrenaturales. Ambos tenían esa facultad. Podríamos incluso apuntar a la idea de que Juan el Bautista fue el testigo del Nuevo Testamento, mientras que Elías fue el testigo del Antiguo Testamento. Podríamos apuntar a eso. En cualquier caso, en el Antiguo Testamento siempre se requerían de 2 o 3 testigos para confirmar la legalidad de un asunto o de un testimonio. Se requería eso. ¿Dónde se encuentra eso, mi hermano? En capítulo 17 de Deuteronomio 6. Dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Deuteronomio 19 también nos dice, versículo 15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Así que aquí cabe la posibilidad, sin embargo, bastante improbable que Enoc pudiera ser uno de esos testigos, ya que él era gentil. Así que el hecho de que no muriera no lo convierte automáticamente en candidato para asumir tan magno ministerio. O sea que podríamos pensar que no queda descartado. Entonces, ¿quiénes serán? ¿O quién será el otro? Por lo menos vamos pensando en Elías. Pero entonces, ¿quién será el otro testigo? Bueno, mi querido, se lo voy a dejar de tarea. Vamos a leer y a releer capítulo 11 de Apocalipsis. Y dentro de 8 días, si Dios lo permite, daremos desarrollo a este tema. Dejémoslo hasta ahí, porque quiero forzarlo a que piense, a que investigue, a que diga, bueno, ¿quiénes serán esos 2 testigos? Vamos a ir pensando durante esta semana, vamos a ir mirando, investigando, a ver quién será. Por lo menos ya Enoc está descalificado porque él era gentil. Posiblemente Elías todavía clasifica, pero ¿quién será el otro? ¿O quiénes serán los 2 testigos? Y nos conviene saberlo, Así que tarea, investíguelo. Y dentro de 8 días vamos a desarrollar este tema, lo vamos a desarrollar con más cabalidad para concluirlo en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Así que, mis amados, que Dios nos ayude, porque estos tiempos, esto que estamos hablando acá, esto que estamos viendo, no se dará ahora en este tiempo.
No tiene nada que ver con este tiempo. A Juan se le dio un bosquejo, el Señor le entregó un bosquejo de todo el libro de Apocalipsis y le dijo: en el capítulo 1 escriba las cosas que has visto, en el capítulo 2 y 3 escriba las cosas que son, y en el capítulo 4 hasta el capítulo 22 escriba las cosas que han de ser después de estas, el metatauta. Así que todavía no estamos en el marco de las cosas que han de ser. Todavía esto no ha sucedido, todavía no ha pasado eso, todavía no hemos llegado allá. Primera señal: la iglesia no se ha ido. Porque para que todo esto se dé, la iglesia tiene que haber salido de esta tierra. La iglesia fiel y verdadera ya tiene que haberse ido con el Señor. Y mientras todo esto se está dando aquí en la tierra, usted como iglesia estará en el cielo recibiendo recompensas, recibiendo galardones, hasta siendo calificado el carácter de Cristo en usted, y ya estará allí en las bodas del Cordero, y el Señor la llamará ahora esposa, el Señor la llamará 24 ancianos, y el Señor, después de que acaben todos este periodo de la gran tribulación, el Señor nos dirá: bueno, muchachos, llegó el momento de devolvernos a la tierra, a establecer el reino milenial una vez y por todas. Así que, hermano querido, no se desconecte de este estudio maravilloso del libro de Apocalipsis. Compártalo con otros, invite a otros también para que no se lo pierdan y todos juntos podamos seguirlo estudiando. Mis amados, orémosle al Señor, pongamos esta noche en la presencia del Señor y que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Bendito Señor, Dios de la gloria. Ayúdanos, bendito Señor, como pueblo de Dios, a estar preparados para cuando lleguen estos momentos, Señor Dios de la gloria, no tengamos que pasarlos, que podamos partir contigo, que podamos irnos contigo en ese periodo del rapto o la gran tribulación, o el rapto, o Señor de la gloria, el arrebatamiento que se da, que se dará, bendito Señor, porque posterior a eso vendrá la gran tribulación, vendrán cosas terribles para esta tierra, para quienes se habrán quedado. Señor Dios de la gloria, por eso como iglesia ayúdanos por un lado a estar preparados, pero por el otro a seguir, Padre amado, proclamando tu mensaje, hablando de estas cosas como dijo el apóstol Pablo. Mientras que eso sucede, hablemos esto para animarnos unos a otros y para hacer que la gente reaccione, bendito Señor, y pueda arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Señor Dios de la gloria, oramos por nuestras familias, porque bien he sabido, muchos de nosotros, Padre amado, ya prácticamente podríamos decir que tenemos seguridad de salvación en Cristo, como bien enseñábamos esta mañana. Ya tenemos seguridad de salvación, como hemos enseñado en estas mañanas, también a través de otro libro de Juan, el Evangelio de Juan. Señor de la gloria, pero ¿qué de los que se queden? ¿Qué de nuestras familias? ¿Qué, bendito Señor, de esos vecinos? ¿Qué de esos amigos? Dios de la gloria, si los amáramos, les hablaríamos con contundencia. Si los amáramos, bendito Señor, les hablaríamos con claridad, aunque les duela la verdad. Pero si no los amamos, entonces nos quedamos callados y allá ellos verán. Señor, porque los amamos, señores de la gloria, los confrontamos. Les decimos las cosas como son. Les hacemos saber que están en un peligro y en un riesgo de una condenación eterna. Señor Dios de la gloria, por eso oramos por aquellos que no te conocen. Señor Dios de la gloria, ahora que hay tiempo, ahora que hay esperanza, que se vuelvan a ti. Espíritu Santo, como orábamos esta mañana, convence a esta humanidad de pecado, de justicia y de juicio, pero también como iglesia, llévanos, impúlsanos, sacúdenos a predicar el Evangelio, pero el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio, no el Evangelio que la gente quiere oír, sino el Evangelio, bendito Señor, que confronta, el Evangelio que lleva a la gente a reaccionar y el Evangelio que lleva a la gente a tomar una decisión. Padre, te damos a ti toda la gloria, te bendecimos, ponemos esta noche en tus manos, Padre amado. Pedimos que nos des una noche en paz, en bendición, y que si es tu voluntad de permitirnos ver un nuevo día, que Señor sea para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Recuerda que este próximo domingo tenemos culto virtual por estos mismos medios. Nos encontramos a las 9 de la mañana. Estamos también hablando de este mismo tema de Apocalipsis, pero ya más en la línea de predicación. Pero ha estado muy interesante, ha estado muy hermoso, muy precioso, ha ministrado nuestras vidas. Así que este domingo no se lo pierda, 9 de la mañana por estos mismos medios. Mis amados, un abracito para todos. Mi Dios me les bendiga. Chao, mis amados.